Hola, ¿qué tal? Les doy la más cordial bienvenida a una nueva temporada de Cartografía Escénica. Mi nombre es Ramón Verdugo y hoy me da muchísimo gusto conversar con Daimari Sánchez Moreno. Hola, Daimari, ¿cómo estás? Hola Ramón, muy bien. Muchas gracias por la invitación. Contenta de estar aquí contigo. Muchas gracias por permitirnos compartir este espacio donde buscamos justamente eso, acercarnos a las poéticas, es una ventanita a las Ujú. poéticas creativas de las y los creadores aquí de la región. Y bueno, pues nos hacía falta ya esta entrevista para Sí. platicar, ¿no? Hemos platicado de repente por Ajá. ahí entre pasillos, pero bueno, hoy nos estamos acercando sobre todo a la perspectiva de la escritura sobre la escena. Y a ti te Ujú. hemos visto haciendo sobre la escena, ¿no? Dirigiendo, pero ¿cómo es ese acercamiento a la escritura? Tú eres licenciada en lengua y Letras. letras, en lengua y Ajá. literatura. Desde que estudiabas ya tenías a la dramaturgia como un camino, ¿lo descubriste en el transcurso? ¿Cómo fue ese proceso? Sí. Pues mira, sí, tengo primero que nada licenciatura en lengua y literatura de Hispanoamérica, entonces mi formación fue principalmente eso en letras, ¿no? Historia de la literatura, principalmente de la novela, que suele ser el tipo de género, tanto novela como cuento y poesía, que se cultivan más dentro de las carreras de lengua y literatura, ¿no? Y en el camino siempre menciono cuando me hacen esa pregunta a una maestra que se me olvidó su nombre malamente, pero me dio literatura europea Ujú. y como hay libre cátedra en la universidad, los docentes en realidad pues tenemos la oportunidad de elegir nuestra bibliografía, ¿no? No hay nadie, digamos, que diga esto o esto no, ¿no? Entonces, esa maestra tuvo la sagacia de elegir puro teatro, Ah, puro teatro. Entonces, todo el semestre estuvimos leyendo teatro europeo, y me fascinó. O sea, no era que no hubiera leído teatro antes, ya había hecho teatro incluso con Fernando Rodríguez Rojero de ajá. Ensenada en Tecate, pero la dramaturgia, pues no, o sea, era como que algo que estaba ahí y nada más, ¿no? Entonces, cuando tomo clase con ella, ya había tomado antes talleres libres de actuación en UABC y fue como que el momento, ¿no? En el que se cruzaron, digamos que el gusto por la actuación y por el teatro y posteriormente la lectura de dramaturgia, ¿no? Y digo, todavía pasa un tiempo para que dijera yo, me quiero dedicar a escribir teatro o quiero empezar a estudiar para escribir teatro, pero digamos que ese fue como el punto inicial, primero con Fernando y luego con esta maestra en la carrera que me empieza a seducir, digamos, ¿no? La dramaturgia, sobre todo por la oportunidad que te da de tener un contacto más cercano con el público. Esa es otra cosa, otra de mis reflexiones, que de pronto en novela, en poesía incluso, tu acercamiento con los lectores o quien está leyendo lo que escribes, pues es Bueno. principalmente en una presentación de libros, en una feria que te invitan, cosa por el estilo, pero de ahí no pasa. Algo que en el teatro sí tenemos, ¿no? Como dramaturgos, no sé qué tal, bueno, independientemente del proyecto, que de pronto uno se inmiscuye más en otras áreas también. Entonces, eso permite que uno vea la reacción del público, que platiques al final con el público, incluso que dentro de tus propios procesos puedas a ese público que tú visualizas en la sala integrarlo también a través de procesos de investigación. Entonces, creo que poco a poco ahí me fue seduciendo la escena, principalmente a partir de la actuación y ya después de la dramaturgia, porque ya me gustaba escribir, ya me gustaba contar historias, pero dije, bueno, este creo que es el lugar ideal para mí, por el contacto con la gente y por la oportunidad también de trabajo personal que te da la actuación. Siempre me ha parecido a mí maravilloso todo lo que puedes lograr internamente en cuestión de emociones, en cuestión de tu fisicalidad, de expresión, de apertura con el otro, de encuentro con el otro tan humano que abre la actuación, que esos dos como caminos, ¿no? Claro. Fueron los que dije, estos son, de aquí me agarro
y hasta la fecha son mis favoritas. Ahí En te el teatro, encontraste. ahí me Sí, te encontré. encontraste. Entonces, digamos que antes de entrar a la licenciatura habías tenido esos encuentros ya con el Sí, trabajo actoral, sí, pero es esa materia la que de alguna ajá, manera sí, te hace un guiño sí. ahí con el ojo y te permite como acercarte a la escritura. Y justo ahora, digamos, años después, ya como una dramaturga, ¿identificas, por ejemplo, algunas escritoras o autores que dices, bueno, fueron Ellos. responsables de ese guiño tan fuerte con el trabajo de dramaturgia? ¿O admiras el trabajo dramatúrgico de alguien? Sí, de muchos, muchos dramaturgos, ¿no? De los que leí, de los primeros textos que leí de esa época, no recuerdo, bueno, sí, está Juana de Arco, de Anuil me parece, me dejó así impactada. Pues me acuerdo que siempre he sido medio intensita desde niña, ¿no? Entonces recuerdo que cuando lo leímos, pues había este espacio, ¿no? De compartir con la maestra y con el grupo, ¿no? Las impresiones de la lectura. Y a mí me conmocionan los personajes, o sea, cuando leo o cuando escribo algo, me sacuden, ¿no? Y recuerdo que Juana de Arco para mí fue impactante, la devoción con la que se entrega por su patria y por Dios, que dije yo, wow, o sea, fue algo muy trascendental en mi vida en ese momento. Y después ya como estudio, ¿no? Empezar a leer y compartir con los alumnos también. Y pues ahí ya vinieron muchos otros, ¿no? Me gusta Susan Le Beau, me gusta por supuesto que Oscar Liera, me parece un dramaturgo extraordinario mexicano, siempre hablo maravillas de él por su poesía dentro del Claro. texto, su capacidad de personajes y lo que hace, lo que le da la gana en el texto, lo Sí. que le da la gana. Yo admiro mucho, mucho, mucho esa libertad que tuvo Liera en el papel y con todo un fundamento también de estudio, porque también estudió letras, ¿no? Entonces, también Wagner Mowa me encanta, también me parece un excelente dramaturgo contemporáneo que rescata la tragedia, Claro. que no le tiene miedo al horror, que el horror es parte de la vida y él lo expone y lo presenta de una manera descarnada, ¿no? Como la obra esta de Pacamambo. Ujú. Recuerdo a mí cuando me platicaron de ella, que todavía no la había leído ni la conocía, pero que me platicaron la anécdota, ¿no? Y Sí. es que la tienes que leer. Y yo, ¿cómo? O sea, y es para jóvenes Para público audiencias, sí, joven, sí. sí. Ya cuando la leí, no, pues te sobrecoge, ¿no? Sí, Es claro. una cosa tremenda. Entonces, ese tipo de dramaturgia me gusta, que viene y te deja en un estado así como de impas, Claro. de, híjole, me está sacudiendo la situación que está viviendo el personaje, qué compleja, qué humana. Y creo que ahí es como a lo que yo aspiro cuando escribo, ¿no? Crear ese vínculo con el público en donde perfectamente ambos sabemos qué emociones, qué experiencias, qué memorias, qué contexto social estamos tocando y en el respiro y el silencio nos comunicamos, ¿no? Entonces, sí, por ahí va mucho como el tipo de dramaturgia que me gusta. Igual también, o algo, cosas clásicas, Shakespeare obviamente me encanta. Eh, los griegos, me gusta regresar a los griegos, su manera de trabajar con los arquetipos, con las pasiones humanas que conforman al Sí. individuo y que están ahí como de manera aparentemente separada, ¿no? Con las deidades con las que conviven y todo nos está como proyectado de fuera de ellos. Todo eso me fascina, me encanta toda esa área. Oye, por los textos además que dices, también las estructuras, ¿no? Porque luego Sí, muchas veces hay una exploración en términos de escritura dramática y decimos, es súper novedoso. sí, Y volteas a los griegos, volteas a Oscar sí, Liera, que dices, a ver, sí, esto sí, hace tantos años y no había quienes no le temían a explorar una totalmente. escritura, pero una escritura además con una solidez, Sí, que no es una escritura, digamos, de una ocurrencia sí, solo por hacerlo, ¿no? Sino que hay así es. una
estructura detrás de de esa innovación, ¿no? Que eso Yo es muy suelo interesante. regresar mucho a los clásicos porque tengo varios años dando seminario de análisis de textos dramáticos en la Facultad de Humanidades y los clásicos me sirven mucho para estudiar principios del drama. Y cuando estudio con mis alumnos autores, por ejemplo, como García Lorca, Ujú, me maravillo y digo, wow, Lorca, ¿no? Que claro. era músico, era titiritero, era dramaturgo y tenía una claridad sobre las estructuras, sobre lo que se puede dar en un dueto, a un soliloquio, a tener ya todo el coro de actores ahí, cómo te va dosificando la información, cómo lo que no se dijo, o quién lo dijo, quién estaba presente, quién no. Ay, no, una maravilla, ¿no? Que también es como este otro teatro realista más clásico, pero que disfrutas muchísimo cuando regresas ya con un ojo crítico a ver lo Claro. que lograban. Sí, hay una arquitectura, ¿no? Sí, Detrás del texto, solidísima, muy muy, muy, sólida. muy inteligentemente, acabada, pensada. Y seguramente con un grado también hacia un aspecto, pienso yo, en donde se aventuraban y tenían dudas, ¿no? Pero que con el paso del tiempo, pues como que se logró, ¿no? Y sí, o sea, apuntalaron correctamente esa parte, ¿no? Porque Sí, creo que el creador siempre tiene eso, ¿no? claro. Dejas como, hay un espectro siempre en donde no sabes, en donde está también la duda o la innovación y no sabes cómo lo va a recibir la posteridad, ¿no? Pero eso, sí. Claro, porque al final del día, cuando uno escribe, uno dirige o algo, no estás 100% seguro Sí, de cómo eso va a ser recibido, ¿no? O si no es una fórmula que estás repitiendo, al sí, contrario, dejas ese hueco para que también veamos qué sucede, ¿no? Como si fuera ahí sí, un espacio vacío sí, que viene a llenarlo o el público o la posteridad, como así dices, es. ¿no? Y de ahí me ahorita que decías, por ejemplo, de Lorca y eh, trabajo con la música, con los títeres, con otro tipo de acercamiento al teatro, ¿no? O de vínculo con otras artes relacionadas, por ejemplo, con el texto. Tú también eres musicoterapeuta, ¿no? Sí. ¿Cómo ha sido este camino, digamos, entre la escritura y la musicoterapia? ¿Crees que de alguna manera han sido dos caminos que se han Que se encontrado, se han enriquecido? Yo creo que se han encontrado en mí, como que caminan dentro de mí, así como dos ríos, ¿no? Sin embargo, no es un área que haya explorado en conjunto todavía, o sea, no las he unido. Es como, de pronto yo creo que el teatro se encarga dentro de los múltiples temas a tratar del drama humano, del sufrimiento humano, ¿no? Pero eso, del drama humano per se, con todo lo que conlleva, ¿no? Y en mi trabajo de sonoterapia yo trabajo exactamente lo contrario, en salir del drama humano para encontrar paz interna. Entonces es como mi manera de atravesar la tierra sin decir no soy humano, porque también vivo todas estas emociones, me preocupan las mismas cosas, me asusta también la muerte, todo eso que nos vuelve humanos y que nos hace cercanos. Pero a la vez también otra parte de mí que dice, bueno, también quiero tener como una casa interna tranquila, pacífica, en paz, ¿no? Porque también en el teatro se mueven mucho las emociones, ¿no? Claro. Tras de la actuación y todo, y de pronto puede volverse una vorágine así peligrosa. Entonces, están como estas dos áreas. La música siempre me ha gustado, o sea, creo que recuerdo cuando estaba haciendo la maestría en investigación en artes escénicas, le decía a mi coordinador, que por cierto descansa en paz porque acaba de morir Octavio Rivera Krakowska, también un investigador teatral importantísimo en nuestro país. Y recuerdo que yo le llegué a decir a Octavio, le decía, Octavio, es que yo creo que yo erré, yo debí haber estudiado música. Y me decía Octavio, mira, Daimari, estás joven todavía, acaba la maestría y luego te metes a la licenciatura en música, haz todo lo que quieras mientras puedas. Entonces fue como mi manera, ¿no? También el aspecto de la psicología, la psicoterapia me había llamado la atención. Entonces de darle ese espacio en mi vida que era tan importante y lo hice a partir del canto, no de instrumento musical, sino del canto que ya tengo varios años estudiando. Y fue así como que llegaron, ¿no?
están cercanas, a la vez no tan cercanas, ¿no? Pero a mí en lo particular me dan mucho equilibrio y mucha alegría interna. Sí, que no necesariamente es porque se combinen, sino porque confluyen, como dices, en ti, ¿no? Como Sí, un sí, modo de sí. existencia, no Exacto, necesariamente como como una un yin combinación. yang, ¿no? Están así. Oye, Mari, y en este camino de escritura, eh, digamos, de cuando empiezas tus primeros textos a los últimos textos, ¿has percibido, ha evolucionado tu escritura? ¿Tú has Sí. identificado una evolución en algún sentido? Sí, mucha. El último texto, no voy a dar muchos detalles de ellos porque lo quiero inédito todavía, pero me dio mucha alegría terminarlo. Lo acabo de terminar hace unas semanas y me dio mucha alegría ver mi crecimiento sobre estructura. Yo empecé a escribir un poco así sin saber, solamente leyendo y tomando clases de dramaturgia con Daniel Serrano por ahí como en el 2010, una cosa así. Y bueno, y vimos un poco sobre estructura, cosa por el estilo, pero la primera obra sí que me lancé a escribir fue así como, bueno, con lo que hasta ahorita he entendido, lo que he leído, pues va, pero mucho desde la intuición, ¿no? Hubo cosas atinadas, porque lo primero que escribí no le ha ido nada mal, sigue vigente, pero ahora, que son 15 años después, pues no, o sea, ya lo que antes me podía llevar mucho tiempo por no tener estructura, ahora lo puedo resolver mucho más rápido, con más claridad, más, sobre todo eso, solidez de, a ver, esto funciona aquí, esto ya no acá, el personaje acá, esto sí, ¿sabes? En lo que concierne a estructura de personaje, a la estructura misma del texto, y incluso también permitirme avanzar. Yo creo que siempre es lo del espectro que decía, creo que es importantísimo como creador siempre, a ver, esto ya lo domino, ya lo he visto en muchos otros, pero yo quiero, ¿qué quiero abonar? Siempre tengo como memoria ahí a Bertolt Brecht, porque Brecht viene y cambia la dramaturgia y la manera de hacer teatro desde el papel, ¿no? O sea, y eso a mí se me hace, pues, loable. Entonces digo, a ver, de esos grandes maestros que hemos tenido, que hemos leído, ¿qué podemos tomar? Y a mí Brecht me deja cada obra que escribas, Dai, eh, ¿dónde te vas a arriesgar? ¿Dónde vas a proponer? A lo mejor alguien ya lo hizo en otra parte del mundo, pero resulta que ahorita tú no lo has leído y no sabes que existe, pero, o sea, entonces propone algo nuevo en tu dramaturgia. Y en este último texto que escribí, me animé un poquito a entrar al guión cinematográfico y mezclar ambos lenguajes, ¿no? Me interesaba ver qué podía pasar en la dramaturgia comunicándome desde un lenguaje audiovisual y eventualmente veremos cuando ya se lleve a escena, ¿verdad? ¿Qué pasa? Pero jugar, porque como Liera lo hacía, creo que siempre tenemos que darnos esa libertad de que el papel está ahí, es cancha abierta, los maestros sí los hemos leído, sabemos qué han dicho, pero sobre eso, ¿hacia dónde podemos caminar? Claro, al final es lo que te permite pues avanzar, crecer y llegar a otros horizontes, ¿no? Repetir fórmulas de alguna manera es un reto que te lleva siempre a otro punto. Y en esta de trayectoria de escritura dramática, ¿identificas algún común denominador o comunes denominadores? Como que dices, sí, identifico ciertas cosas, líneas, temáticas, no sé, puntos. Los temas, aunque sí ha variado un poco, últimamente la historia de vida como tal, o sea, como método de investigación de la antropología, a mí en lo particular se ha vuelto como un recurso que utilizo mucho. Lo he utilizado en los últimos trabajos que he hecho, por lo menos, yo creo que en todos los he utilizado, solamente ha variado la manera en que los utilizo. O sea, puede ser recopilación de testimonios, por ejemplo, un proyecto que ya tiene rato por ahí que sacamos en 2019 que se llama Casa, Breviario de una Mirada, que trata un tema muy común pero muy doloroso, que es el duelo por la muerte de un hijo. Entonces ahí, por ejemplo, una parte fundamental de ese trabajo que no tiene texto, es una partitura física con música en vivo,
fue la recopilación de testimonios de madres que hubieran atravesado, que ya hubieran vivido un duelo de este tipo. Entonces ahí vemos historia de vida, ¿no? Luego, por ejemplo, en ¿por qué la gente recordará a mi padre? Pues ahí es un trabajo autoetnográfico, la historia de vida cruzada. Este es ese relato de vida cruzado entre mi papá, un hermano, una prima, yo, ¿no? Entonces, esa es una constante. Y también en este último, que el innombrable, no hay una historia de vida así tan visible, pero tiene también muchos tintes biográficos. O sea, siempre está esa constante, porque así como decía que a mí la actuación me gustó y me sobrecogió mucho la primera vez que me subí a un escenario por lo que implicaba para mí internamente, también la escritura, o sea, siempre para mí es una arena, es un gimnasio, o sea, hay como toda una abolición y una serie de situaciones que vivo internamente cuando escribo, que me gusta estar ahí como, ¿no? En ese constante estímulo de lo que yo pienso, siento, de lo que veo, de cómo me coloco en el mundo, de lo que observo, cómo reaccionan, no sé. Entonces, en ese sentido, como que siempre lo biográfico, siempre termina algo muy propio estando ahí presente. Y el recurso de historia de vida que me encanta. Yo siempre les digo a los alumnos, o más de una vez se los he dicho a mis alumnos en la Facultad de Artes, que le digo, es que a mí me sigue sorprendiendo mucho las tramas complejas que la vida misma crea, sin necesidad de un dramaturgo. Sí, claro. Entonces, Sí, sí, la verdad. y yo a veces, yo soy gozo mucho cuando alguien cuenta su vida, no por chismosa, sino porque me parece tan sorprendente como todos los hilos, las coincidencias que se dan para que dos personas se encuentren, para que esa persona sea el hijo de fulanito de tal, que me puedo quedar así como maravillada, en estado así catatónico un rato. Entonces de ahí viene también ¿no? Ese gusto por rescatar la historia de vida para llevar a escena, ¿no? Como un poco así. Entonces eso sería una constante en cuestión de tema. En cuestión de estructura no, soy medio libre ahí y siempre procuro ponerme retos, como que cada proyecto siempre me pide algo en específico y yo lo voy encontrando. Me gusta mucho también, obviamente yo creo por mi formación en letras, el jugar no solo con la estructura que va a sostener la historia, sino en el papel también, la arquitectura textual, como en los textos para niños, en la literatura infantil y juvenil, y todo esto que heredamos de las vanguardias europeas, de la poesía visual, todo esto, los caligramas y demás, a mí me gusta mucho. ¿Por qué la gente recordará a mi padre? De hecho, fue algo que me permitió explorar en el papel. Dije, a ver, yo quiero que las acotaciones estén claras para la actriz, porque es unipersonal para una actriz. Si estén claras, no porque yo le ponga una didascalia, sino porque el texto aquí está de este lado, acá está de este otro, está encontrado, aquí la palabra está con una caligrafía mucho más grande, entonces sabe que va con todo el arrojo, ¿no? Sí, sí, Entonces, eso también es como otra parte que me gusta mucho porque me gusta la poesía, también esa es otra parte, me encanta la poesía y es algo que también busco rescatar, esa sería otra constante, el signo poético en la palabra, en el texto. A mí me encanta, o sea, es como, y sobre todo si el texto es así duro, regalar esas pequeñas como lagunas de belleza a través de la palabra en donde el espectador respire y diga, bueno, duele, pero qué bonito suena. Claro. Una cosa así, sí. Oye, Demary, y tú eres de Tecate, Sí. Baja California. Digamos, al vivir pues en un estado, ¿no? Que es fronterizo, que cargamos con tantas narrativas, ¿no? Esta parte del país. ¿Crees que eso ha influido en tu manera de escribir? ¿O en realidad ha sido una condición de existencia de somos fronterizos y escribo desde ser fronteriza? Sin necesidad de, incluso pensando como en temas, ¿no? Sino, ¿cómo la frontera o cómo este estado crees que ha influido en tu trabajo? Yo creo que mucho.
tanto la frontera como este clima desértico que tenemos, que también creo que impacta en nuestra manera de ser. Siempre me ha parecido que a diferencia del sur, o sea, todos los países siempre se distinguen mucho en su flora, en su fauna y en su gente, entre sur y norte, ¿no? Claro. Entonces, yo siempre que viajo al sur, regreso al norte y veo las polaridades. Somos muy distintos, muy, muy distintos. Acá a mí el norte siempre me ha parecido más agreste, más duro, ¿no? Y aparte teniendo un vecino tan complejo, con tanta discriminación, con tanto racismo, violencia, pobreza y tantas cosas que sabemos que se viven aquí en frontera, que creo que a mí en lo particular me ha hecho muy humanista, me ha hecho muy sensible sobre el prójimo. Y de hecho, mi primera y segunda obra hablan sobre migración. La segunda, que es un poquito más conocida, Are You Bringing Something from Mexico, habla sobre la realidad de los latinos, de los mexicanos que logran cruzar hacia Estados Unidos y qué pasa cuando están allá, ¿no? O sea, qué pasa cuando están en el gringo. Muchos quedan en la cárcel, otros mueren. Y bueno, sí, sin duda el ser de frontera me sacude, ¿no? Siempre he tenido una relación con Estados Unidos compleja porque soy de familia que nació en Caléxico, de manera que mis hijas son nacidas allá, igual tengo residencia americana y todo, pero hay algo que mi corazón nunca, o sea, no he podido, ¿sabes? O sea, Sí, voy, hago sí. cosas y regreso. Entonces sí, determina mucho mi escritura, sobre todo en la mayoría de mis trabajos siempre hay la presencia de algún personaje que esté en algún estado de marginación por raza, por condición económica, y todo eso pues viene de ahí mucho, ¿no? También pues soy de familia migrante, así que sí, por más que quiera escapar a que a lo no se mejor no es puede. el tema, pero está siempre Está presente. presente. Y ahorita que decías justo de siempre hay un personaje que está en un punto particular de Sí. vida. Cuando escribes, ¿hay alguna o reconoces ciertas motivaciones constantes? Es decir, hay un tema, es partes de un personaje, no sé, hay alguna historia que te interesa, lo escuchas, no sé, ¿de dónde parten tus creaciones? Sí, ahí siempre también, ahorita recuerdo otra vez a mis alumnos, ¿no? Que hay otra frase que les digo, chicos, el escritor cuando se sienta a escribir ya escribió, ¿no? O sea, porque ya algo lo atravesó, ya una historia, una imagen, algo pasó ya y empieza a estructurar. Entonces, yo procuro vivir mi vida siempre abierta a lo que está ocurriendo en mi entorno y cómo reacciono yo emocional y mentalmente a ello, la gente con la que convivo también, lo que veo en la calle, lo que leo, a mis alumnos, a mi madre, a todo mundo, siempre para mí son como estoy siempre observando, escuchando. Y de pronto siempre en ese océano que es la vida, siempre aparece algo que me sacude. O sea, a veces son procesos más largos, ¿no? Y digo yo, sobre esto tengo que escribir. O sea, no hay modo de que yo me escape. Y siempre se unen varias condiciones entre mi propio desarrollo humano, mis propios intereses escriturales, mi contexto social. Siempre estoy observando qué está pasando en el entorno. No me puedo desligar nunca de donde vivo, de lo que escucho, de lo que piso, de lo que le escucho a la gente, ¿no? Entonces, si uno está todo el tiempo abierto a recibir, no hay manera de que no llegue la historia. Are You Ringing, por ejemplo, recuerdo que surgió porque cuando existía el Blockbuster, no, mentira, sí existe el Blockbuster, pero no la vi por primera vez ahí, un documental, ¿no? Que se llama Mi vida adentro, lo veo de Lucía Gajá, me parece que se llama la directora de Guadalajara, lo pasan en Canal 22 y yo quedé así después como en un estado así de, pues muy conmovida por la historia que se cuenta en ese documental de una mujer que ya salió, me parece, Rosa, ¿no? Pero le dieron cadena perpetua, básicamente por una acción de racismo en Estados Unidos, ¿no? Cuando yo la vi, recuerdo que dije, yo tengo que escribir algo sobre esto, qué infamia, o sea, no podía creerlo, ¿no? Entonces siempre pasan cosas así.
Una amiga, mi amiga Vania Cárdenas, me dice, ay, Day, escribe cosas que no nos hagan llorar. Y le digo, bueno, es que a lo mejor va a venir una segunda etapa en la que ahora voy a dedicarme a la comedia, le digo, pero, pero ahorita le digo, no puedo no escribir sobre lo que veo que nos está sacudiendo como humanidad. Entonces, siempre vienen de estímulos diversos, pero siempre viene del entorno que me abraza y que yo abrazo para poder encontrarnos en el teatro y hablar de lo que como humanos nos mueve y queremos dialogar, aunque sea con los ojos, ¿no? Claro, pero finalmente es un estímulo que te atraviesa, porque puede venir de distintas fuentes, pero por lo que me dices, te atraviesa, sí. Y ahí es donde digo, ya no puedo parar. Exacto, como sí. ya me atravesó, ya necesita sí, salir, ¿no? Sí. Y me parece que también eso es muy interesante porque al final muchas veces creo que sobre todo cuando alguien empieza a escribir, cree que la idea va a venir como de, está buscando las buenas ideas, ¿no? Como de, ay, ¿de dónde está la buena idea? ¿De qué puedo escribir? Y se nos olvida que hay tantas cosas que nos están atravesando y que están ahí exigiendo casi ser dichas en la escritura o en la poesía o en la danza, qué sé yo. Y es tan valioso, ¿no? Identificarlas. Exacto. Creo que aparte también es un ejercicio importante que todo creador tiene que hacer, ¿no? Y no se queda en el solipsismo, porque podría escucharse como, bueno, lo que a mí me atraviesa y voy y lo expongo. No, claro. Porque no es algo que no pertenezca a un todo, o sea, es parte de un contexto. Yo misma formo parte de ese contexto, ¿no? Y así como hay otra frase que también les digo a mis alumnos de los poetas, ¿no? Le digo, el poeta es aquel que permite que en él todo suceda, ¿no? Y les digo, oye, imagínense la metáfora así de un poeta, una metáfora visual, que está acostado sobre una piedra y permite que igual el sol le queme, que el aire lo toque, ¿no? Y sobre eso escribe. Es como una especie como de canal, por decirlo así, y le da voz a mucho, ¿no? Le da voz a mucho, a muchas cosas que podrían estar, o que están planteadas, pero desde otros lenguajes que no son el arte. Y hay algo que tiene el arte, ¿no? Que lo mueve a uno, que lo sacude, que vale la pena seguir haciéndolo. Y después de estos estímulos, de que algo te atraviesa, ¿cómo es el proceso, digamos, formal? ¿Consideras importante tener metodologías? ¿Tú tienes metodologías? ¿Has ido construyendo, descubriendo en el transcurso de tu camino? Sí, también me gusta mucho leer sobre teoría dramática. Bueno, ya comentaba hace ratito, desde hace ya algunos años, doy materias principalmente relacionadas con la teoría dramática, tanto en la Facultad de Artes de la Universidad Autónoma de Baja California como en la Facultad de Humanidades y Ciencias Sociales. De manera que, al menos en los últimos trabajos, la teoría siempre está ahí presente. Me pongo retos, leo bastante, me cuestiono cosas, me gusta también igual ver cine, o escuchar música, o ver pintura, ¿no? Y cómo hago dialogar con estos diferentes lenguajes en el papel. Y siempre hay varía dependiendo la estructura que trabajo, dependiendo el tema y a lo que quiero llegar con ello. Por ejemplo, Casa, el trabajo que mencionaba hace rato, yo no quería hacer un texto. Dije, quiero trabajar solamente, bueno, sí texto, pero texto escénico. Quería una dramaturgia escénica sin texto, que no hubiera, bueno, mejor dicho, que no hubiera palabras, ¿no? Y de hecho es una partitura, no hay como tal un texto dramático, ¿no? Y era para trabajar también con una estructura aristotélica, porque yo empecé, como decía hace rato, a escribir un poco sin saber mucho. Entonces, quería ponerme el reto de escribir una obra así como la plantea Aristóteles en la Poética, con una unidad de acción muy clara, un planteamiento muy claro, un conflicto muy claro y una resolución del conflicto muy clara, así, ¿no? No hay duda, que un niño te lo entiende y te lo entiende el adulto y todo el mundo aunque nunca haya ido al teatro. Y dije, bueno, como también era un primer ejercicio de dramaturgia escénica,
dije, bueno, pues va bien Aristóteles también para no ponérmela tan complicada yo. Entonces ahí, por ejemplo, fue ese reto. Y sentí que lo logré bien, o sea, era lo que quería y está redondito. Y en los casi que las 24 horas, que aunque no dice Aristóteles eso como tal, mucho tiempo se le atribuyó, ¿no? Entonces, ese proceso y me dejó contenta como ejercicio dramatúrgico. Por ejemplo, en por qué la gente recordará a mi padre, yo quería trabajar algo más bien autoetnográfico, ¿no? Que es trabajar con investigación de historia de vida, una historia de vida una historia de vida, un corte así etnográfico, pero que al que tú pertenezcas, al mismo campo, a la misma aldea, ¿no? Y ahí yo sí me permití un poco hacer lo que medio me daba la gana, ¿no? Pero lo trabajé muchísimo para que se pudiera amalgamar dentro de una historia de una mujer que escribe y que empieza a sacar como que todas sus memorias. Entonces es un juego como esta imagen de la mano que está dibujando y mientras dibujas está dibujando a sí misma, ¿no? Esta imagen. Claro. Eso quise hacer yo porque la gente recordará a mi padre tanto en el papel como en la escena. O sea que mientras la estás contando, la estás escribiendo y está este juego cíclico que los dramaturgos vivimos o que uno como dramaturgo podría vivir cuando escribe, porque cuando escribe historia de vida, Claro. ¿no? Porque estás jugando con tu propio material o la idea de que tuviste, de lo que viviste y cosas por el estilo. Y ahí también metí textos poéticos, lo que decía de la arquitectura textual. Dije, yo quiero que sea un libro bello, o sea, que igual se disfrute leyendo, que la gente cuando va al teatro. Entonces, jugué mucho con él. Yo creo que ese es uno de los textos que más tiempo le he dedicado en estructura, porque al principio eran muchas páginas de mucha autoentrevista y de entrevistas de otras personas que yo había entrevistado para la redundancia, para la obra, y al final fue, a ver, ¿cómo vamos a acomodar esto? El gran reto, ¿no? El gran reto para volverlo unipersonal, quiero que sea sencillo hasta cierto punto de contar, que sea una obra que sea fácil de mover, quería que fueran también, no quería más de un actor. Entonces, como que cada proyecto sí me pregunto mucho, me cuestiono mucho qué quiero y qué retos me voy a poner como dramaturga. Entonces, cada obra me obliga a hacer un proceso creativo, a reinventarme. Claro. Y diría el reto, eso también me gusta mucho, ¿no? Así es. Esto de la autoentrevista o la entrevista o la recopilación de testimonios, al final también resulta una herramienta Sí, metodológica, sí. ¿no? Para Así es. ir, por ejemplo, en casa, como dices, esta recopilación Sí. de testimonios o lo que pasó en Porque la gente recordará a mi padre, de pues una autoentrevista, al final es una manera de construir material, ¿no? Así es. ¿Cómo haces después para encontrarle justo la síntesis o cómo tejes todo ese material que sobre todo cuando se trabaja desde una perspectiva de compilar testimonios o de entrevista, generalmente arroja muchísimo material, ¿no? Sí. ¿Cómo haces ese proceso de síntesis? Es decir, ¿a qué obedece? ¿Cuál es el eje rector o qué faro te guía en ese camino creativo? Digo, me imagino que cada proceso es distinto, pero ¿hay algo que sientas que puede ayudarte a comenzar a trabajar en ello? Sí. Por ejemplo, en ese trabajo en particular me apoyé mucho de mi experiencia actoral, porque al ser un unipersonal me iba dictando el ritmo del texto. Entonces al principio eran muchas entrevistas que tenían este diamante en bruto de la oralidad, que te crea el personaje único e irrepetible en el mundo, ya construido per se, porque pues es una persona que te está compartiendo su historia, pero eso no necesariamente se va a sostener en el teatro. Claro. De hecho, en la mayoría de los casos no se sostiene. Entonces, ahí había mucha entrevista, entonces lo que hice fue, sí hay partes ficcionalizadas. Digo, bueno, esto de la ficción también es como, ¿no?
Hay una entrevista que me gusta mucho de Mario Moncada en donde dices que desde el momento en el que ya la estás escribiendo, contando, ya no es historia de vida así objetiva, ya es ficción, porque es tu perspectiva de los hechos. Entonces yo ya como que me desembaracé de eso, me sentí libre y dije, ay, bueno, aquí la vamos a mover, aquí, acá, allá. Y insisto, regresé mucho he trabajado también como narradora oral y como actriz. Entonces, cuando trabajas como narradora oral, tú conoces el tiempo, los periodos de atención, cuánto te duran los silencios. No sé, hay como un entendimiento del diálogo que creas como artista escénico con el público, que de manera que cuando empiezas a escribir tú ya sabes hasta dónde va a dar ese diálogo, dónde tiene que haber un cambio, dónde ya se te está la escena quedando en un impas, ¿no? Y se te va a venir abajo en escena, ¿no? Entonces, en ese caso, ese fue principalmente mi guía. Okay. Híjole, fue una depuración de mucho tiempo, mucho. O sea, sí, reescribir, es más, al grado de que cuando ya la montamos, le quitamos todavía más escenas. Del texto que ya habías escrito. Y nos dio 1 hora, o sea, o sea, el montaje tiene una duración de 1 hora, pero sí, le quitamos más y más y más y más hasta encontrar, a ver, bueno, esto claro. Queda, ¿no? Como de todo esto le vamos a, como decía Aristóteles, ¿no? La obra tiene que ser tan concisa y tiene que tener solamente los elementos necesarios, de modo que si tú quitas algo, se tiene que caer todo. Claro. Entonces, así fue el trabajo con por qué la gente recordará a mi padre, porque sí había mucho material, que es yo creo que lo que le pasa a los etnógrafos también, a los antropólogos, ¿no? Cuando hacen trabajo de campo, cosa por el estilo, recolectan un montón de entrevistas, un montón de información y para hacer su monografía tienen que tirar el 90%. No lo tiran, más bien no está ahí. No está. Entonces no cabe todo, ¿no? Sí. Al final del día. Ajá, eso fue un poco ahí, en esa obra. En esa obra. Y bueno, pensaba que también es como casi como la escritura de un poema, ¿no? Que también es afinar, quitarle, dejar, y cuando ya termina un poema tiene que quedar ahí como quedó, ¿no? Como la joya prístina. Exacto, no le sobra nada, no le falta nada, pero cuántas veces... Como un escultor. Exacto, ¿no? ¿Cuánto se tardó para llegar a ese momento así de preciso? Pero pues pasa mucho tiempo. ¿Cuánto tiempo tú le dedicas a escribir un texto? ¿Te pones periodos, lo dejas en un periodo libre? ¿Cómo es ese proceso? Casi siempre lo que hago, qué mañoso se va a oír esto, pero puedo ser de procesos muy largos porque soy medio perfeccionista y como que hay un montón de condiciones que digo para que se cumplan. Entonces a veces cuando ya me estoy tardando, lo que hago es que busco una beca. una meta para que se pueda para que me den un deadline y yo sé que, pues como soy responsable, sé que yo voy a cumplir sí o sí. Claro. Es muy chistoso eso, pero... Bueno, igual también he hecho otros trabajos en donde nadie me ha apurado y no he tenido beca y lo hago libremente, ¿no? Pero sí suelo ser de procesos largos, porque los veo muy intensamente aquí en serio. Me comen la vida. Por ejemplo, este último trabajo, del Innombrable, lo empecé yo creo que como en pandemia, pero a jugar, porque es teatro para niños, a jugar con mi hija y a crear yo un personaje que es el personaje principal y con ella, y juegos en casa, muy lúdico el asunto, incluso hasta tareas con ella. Y así fueron apareciendo los personajes, poco a poco revelándose la historia. Soy muy introspectiva, así que además los sueños siempre forman parte importante de mi escritura. Entonces, como que soy de procesos muy orgánicos. Pero también llega el momento en el que digo, a ver, Daimari, ya, o sea, eso se tiene que terminar, claro. Hay que darle forma, ya no lo podemos dejar así ad libitum, y así. Entonces, han variado, todos son variados, pero sí suelo tardarme. Y estoy bien así, no, claro. Es como hasta este momento no me siento obligada a estar produciendo. Claro. Si no siento que las condiciones que para mí son importantes para crear no están dadas.
Eso me imagino que te permite pensar que ese punto final es mucho más consciente, ¿no? Como mucho más certero de decir, ok, sí llegó el momento ya de ponerle un punto final. Que si hicieras un trabajo de producción Constante. constante, que luego más bien se convierte en una cosa como de oficio, Sí, yo creo que nada viviría más muy uno tras triste otro, la ¿no? dramaturgia si la hiciera así porque siento que dejaría una sensación así como de tengo muchos hijos regados, inacabados por el Claro, mundo, monstruitos de 3 meses y 7, claro. viviendo como si hubieran tenido un embarazo completo o algo Claro, así. sí, 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 Una que no cosa así. logró hacerse realmente con un cariño y Ajá, un amor, sí, ¿no? algo así. Hoy te ha tocado procesos de reescritura, es decir, un texto que cerró, incluso se publicó, bueno, ahorita me cuentas que por qué la gente recordará a su padre, tuvo un fin editorial y después pasó a montaje y se cortó, pero has hecho procesos de reescritura como de un texto que pasó hace años y luego lo revisitaste y dijiste, Pues ese, justo ese, ese porque la gente recordará a mi padre, además de que le quitamos páginas, pues es codirección con Briseida López Insunza. Y me acuerdo que le dije, Bris, ¿sabes qué? La primera página, que es con lo que arranca el texto, con lo que arranca la obra, ya no, o sea, como es historia de vida, trabaja desde el yo, luego ya eso ya es caduco, o sea, como que pertenece a la época en la que lo escribí y ya nos está separando unos años y volví a reescribir desde otra mirada. Ese primer, de hecho, bueno, en la edición que hay ajá, de por qué la gente recordará a mi padre de la Secretaría de Cultura está la anterior, pero ahorita estoy en planes de se agotó el libro y quiero volver a sacar una edición ya de manera independiente y en esa va a haber cambios, o sea, ya esa, por ejemplo, esa primera página va a ser otra, claro. que además me gusta porque también los cambios que hice corresponden a otra visión de la historia, ¿no? En términos sobre todo de lo femenino, de la figura de la mujer, porque es mucho esa historia como llevar a la hija a que cuente la historia de un papá lastimado y a la vez también llevar a la hija a confrontar con la historia de otras mujeres que por codependencia se quedan mucho tiempo con la pareja en donde no funciona la relación y terminan dañando a la siguiente generación. Okay. Entonces, ahí plantea al inicio un poquito como ese espectro, ¿no? Como de, viene así la hija un poco como, como Antígona, ¿será? Como a decir, a ver, aquí están pasando cosas que no están siendo funcionales para la evolución, ¿no? De mujeres y hombres en este planeta. Claro, pero porque estás en otro lugar, ¿no? Eso es interesante, que tú te Sí, reconoces en otro lugar y también hace rato que decías de la novela y la poesía, que sí, es diferente tu relación si tú escribes novela o poesía con un posible público. Qué maravilla que en la dramaturgia digas, sí, hay otra, estoy desde otra mirada, ajá, creo que hay otra sí, pertinencia si lo hago desde otro ángulo, sí, que luego no te lo permiten otros géneros, ¿no? sí. Que eso es algo como muy interesante del tema Yo de la recuerdo a dramaturgia. José Emilio Pacheco, que en paz descanse, que en una entrevista decía, o sea, que él, por ejemplo, bueno, sus libros, pues un poeta muy multipublicado y demás, con varias reediciones de sus poemarios, y recuerdo que en uno dijo, es que yo cada vez que me proponen volver a reeditar, yo jalo el libro y me Que va a ser encierro y le quito y le pongo, porque está este gusto, ¿no? sí, De que todavía puede estar mejor, claro. todavía puede ser más puntual y puede dar más a los lectores. Entonces, en mi caso, es al público. Ujú. Claro, y además es pues un ente vivo, ¿no? Y la sociedad cambia, el momento cambia, los Sí, públicos cambian y eso te da esa opción. ¿Y cómo por ejemplo, por qué la gente recordará a mi padre? Haces un trabajo de codirección, ¿no? Es decir, también escribes y luego estás desde otro ángulo. ujú. ¿Cómo ese u otros procesos, cómo conviven tu yo dramaturga con tu yo directora o con tu yo mirada escénica? Ujú. ¿Se ponen de acuerdo y dialogan? Sí, sí, la verdad que sí. Eh, Creo que como todo creador, independientemente de la disciplina que ejerza, el juego es algo importante en mi vida. No puedo desligarme de ello. Entonces, cuando creo, ya sea porque estoy armando una dramaturgia
o porque voy a estar como actriz, pero casi siempre me mezclo en los proyectos, así como que siempre tengo más de un rol y nunca dirijo algo que yo no escribo. No puedo. Es raro. Entonces, cuando estoy trabajando un texto, yo suelo jugar mucho sola. Pues trabajo con una directora, pero cuando yo me veo con la directora en el ensayo ya para empezar a montar, yo ya trabajé en mi casa. Yo ya estuve en mi casa jugando, yo ya estuve en mi casa explorando, yo ya estuve en mi casa grabándome, y ahí es donde empieza la codirección y empieza también el trabajo actoral y empieza la mirada, ¿no? Escénica, lo que quiero encontrar, la imagen, ¿no? Entonces, esa es una parte importante para mí. De hecho, me gusta mucho. Y obviamente siempre dejándola, por ejemplo, con Briseida disfruté mucho toda esta parte física, expresión corporal, su manera que tiene como de compartir la historia desde el cuerpo, o desde imágenes también que proponía, o de cómo tocar un objeto, etcétera. Y me gusta mucho también esta otra parte colaborativa que tiene el teatro, en donde mi mirada se encuentra con la otra. Claro. Y es lo que le llevamos al espectador. Entonces, gozo mucho, y la manera en la que hago el diálogo es, me encuentro con la codirectora, ahí nos arrojamos al vacío creativo ambas, y de ese vacío creativo yo me lo llevo conmigo. Y allá en mi espacio sigo creando. Y luego regreso y le digo, mira, encontré esto. ¿Cómo lo ves? ¿No? Y ahí vamos tejiendo. Claro. Entonces, y como actriz, pues, en el caso de por qué la gente recordará a mi padre, pues muy disfrutable. Eso es un trabajo así muy transformador, porque pues es una historia que me toca desde muchos lugares, y poder nombrarlo ahora para que sea, para que tenga un lugar en el espectador, lo escuche, lo piense, pues tiene también muchos retos, y me permite a mí también salirme de la historia. Claro. Y verla desde otro lugar, ¿no? Entonces es un poco así. Oye, y por ejemplo, justo en un proceso como ese, ¿cuándo tomas la decisión de escribirlo? ¿No? O sea, ¿cuándo tomaste la decisión de escribir? Porque la gente recordará a mi padre. ¿Cómo inicia ese proceso? ¿Cómo se gesta la idea de llevarlo, pues primero a papel y bueno, posteriormente a escena, pero a papel? ¿Cuándo decides eso? Fue cuando, bueno, hice maestría en investigación en artes escénicas, que eso también va a ser muy determinante para mi manera de escribir, porque también hice seminario, recuerdo, de etnografía en la maestría en antropología. La investigación me gusta mucho, y para mí era como siempre importante que todo lo práctico tuviera un sustento teórico de investigación. O sea, creo mucho en esos procesos en donde uno tiene mucha conciencia de lo que está haciendo y hay un fundamento claro de por qué está esa taza o por qué dijo esto el personaje. Entonces, cuando estaba haciendo la maestría en Veracruz, tomé un seminario con la doctora Chada Hilarios, que era de signo poético en la escena, pero también ya tenía mucho sesgo de toda su poética de teatro de objetos documentales. Disfruté muchísimo su seminario maravilloso. Yo soy seguidora de Chada Hilarios. Entonces, me traje como muchas reflexiones en torno a mi propia metodología, y ahí empezó a aparecer la idea del laboratorio de etnografía de la memoria llevado al espacio escénico, que es un curso que yo imparto, curso que imparto en la Facultad de Artes para investigar historia de vida para ser llevada a escena. Entonces, primero fue como el laboratorio y la idea de poder armar un tipo de curso así, en donde yo les pudiera dar lecturas que pertenecieran a la antropología y poder guiar procesos inspirados en historia de vida para llevarse a escena, ¿no? Entonces, primero apareció ese lab, y en el camino dije, bueno, si yo voy a dar un laboratorio así, y voy a guiar a otros, pues yo tengo también en algún momento que escribir algo, ¿no? O sea, no nada más los demás. Empecé a dar primero el laboratorio con la idea de en algún momento trabajar algo mío, y era porque la gente recordara a mi padre, porque fue lo primero que le puse el título. Y empezó a caminar conmigo porque la gente recordara a mi padre, con ideas, con bocetos, cosas así.
y empecé con el laboratorio, regreso acá a Baja California, lo empiezo a impartir con también que descanse en paz Pilar Silva, en Tecate, en CEART, y empiezo a trabajar con chicos interesados en historia de vida y guío muchos, o sea, van varios proyectos ahí, no sé cuántos ya, pero van bastantes. Después migra a la Facultad de Artes y en ese proceso de ir acompañando dije ya, o sea, Daimari, ya siéntate, sobre todo porque en esos procesos te abres mucho, compartes mucho, cosas muy, muy, muy personales y decía, bueno, pues si estoy también aquí compartiendo y permitiendo que otros se abran conmigo de esta manera, creo que como una responsabilidad ética y también artística, yo lo tengo que hacer. Y fue cuando empecé con Porque la gente recordará a mi padre y apliqué la de la beca. Una beca para que tengas deadline, Daimari. Y pues así fue como surgió, Porque la gente recordará a mi padre. Dije, ya, pronto escribirla. Fue con un PECTA de Baja California. Y me acuerdo que la acabé y la obra era muy diferente a lo que está ahorita. La seguí tallereando mucho, 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 mucho. Y ahí luego empecé a enviarla así como a convocatorias, a ver cómo le iba. Y ya después salió hay una oportunidad de publicarla aquí en el estado. Entonces es un poco así, un poco fue con ella obligarme por ética. Claro. Y también porque sabía, la sentía muy necesaria. Considero que es una obra que tiene pertinencia social y pertinencia para mí también. Claro. Claro, y además me parece bien bonito también pensar en cómo al momento de que tú impartes este laboratorio, de decir, bueno, también yo, cómo hace eco en mí, ¿no? Cómo no Sí, queda en un asunto de te voy a dar ciertas herramientas, sino que también las habitas. sí, Y de habitarlas, pues sí, hablas desde otro punto, ¿no? sí. Desde otro ángulo. ¿Cómo ha sido este proceso? ¿Cómo fue el proceso de escritura para ti? ¿Por qué la gente recordará a mi padre? Además de este proceso de, digamos, ya después de la beca y de haber hecho ese primer ejercicio, ¿no?, dramático, ¿qué cambió de esa primera a ese texto que ya publicaron en el Estado? Y sobre todo lo que comentaba un poco hace rato en relación a la estructura y la honestidad. Creo que también cuando uno escribe con historia de vida, con biografía, digo, existe el biodrama, el teatro testimonial, hay sus variantes, pero a mí me importaba mucho también la honestidad. Decía, bueno, si me voy a subir a escena a contar una historia, pues no voy a contar mentiras, ¿no? O sea, Claro. está crudo. De pronto a veces uno le teme a la imagen pública, le teme a no ser lo políticamente correcto, ¿no? Suficiente y tantos detalles. Entonces, en esa primera fase, recuerdo de la beca, yo tenía muchas páginas de un personaje muy victimista y cómo sufre y cosas por el estilo. Y también tenía muchas, pues, páginas y páginas de entrevista y audios. Entonces, fue decir, a ver, antes de llegar a lo de la estructura, realmente qué quiero contar. O sea, realmente qué es lo que me interesa que la gente se lleve aquí. Okay. O sea, cuál es el público al que quiero llegar. Cuando salgan de la sala, qué me interesa que vayan sintiendo o pensando. Y ahí fue, sobre todo, yo creo como el ejercicio de desnudarse y hacer un lado al ego y decir, a ver, esto, yo así lo viví, así lo sentí. Y he visto situaciones así, ¿no? Porque habla sobre la historia de vivir con un padre con adicción al alcohol y después al cristal. Uh-huh. Entonces, fue sobre todo ese ejercicio de quitarse la máscara. Claro. En el papel. Y en ese ejercicio de quitarse la máscara, pues uno como escritor, pues suele a veces perderse en las palabras, en la retórica, en decir mucho y no decir nada, ¿no? Entonces fue limpiarlo, Claro. donde era adorno, donde era estructura lingüística, para que quedara algo crudo. Y el texto es crudo, la gente suele decírmelo muy seguido, es un texto crudo, pero que tiene también esos detalles de signo poético, y es crudo por eso, porque no está maquillado,
no es una realidad maquillada, está así, está dolorosa, está cruda, y la vida también es así. Y si uno sigue viviendo y le sigue encontrando belleza a la vida, pero la crudeza no deja de estar. Claro. Entonces, fue mucho eso. Eso fue, creo yo, el gran salto que dio el texto de cuando yo concluí la beca, a después enfrentarme con él. Compartí mucho con Dorte Hansen también, que es también otra investigadora y dramaturga importante en nuestro país, alemana y ya aquí repatriada en México. Y Dorte y yo también estuvimos en ese tiempo, me acuerdo, conversando mucho. Ella también estaba trabajando en ese momento un texto también con historia con papá. Y fue muy rico también pasarle texto a Dorte y recibir sus impresiones, ¿no? Como dramaturga, y aparte Dorte, como buena alemana, es así como muy, muy puntual y no tiene pelos en la lengua, ¿no? Que es muy amorosa y muy bella. Tampoco tiene pelos en la lengua para decir, a ver, esto no está funcionando, o sea, replantéate tu labor como dramaturga. Entonces, sí, fue como ya tengo esto, ahora sí, destruyanlo. Claro. Destruyanlo para ver cómo lo puedo mejorar. Y así fue. Entonces ya al último quedó un texto así. De hecho, me viene mucho a la mente una reflexión de una alumna también que nos ha acompañado un par de funciones, Dalia, que nos ha tomado fotos también. Y Dalia, en una presentación, me gustó mucho que lo comentó, en una presentación del libro decía Dalia, es que me gusta el texto, dice, porque me conecta con emociones fuertes, es triste, es crudo, es violento a veces, pero a la vez es bonito, dice. Entonces es una cosa como de no para de decir eso, pero a la vez me gusta como lo estás diciendo. Cuando la escuché, dije, yes, eso era lo que yo quería cuando estaba escribiendo, eso era lo que yo quería, porque siento que la vida es así. Claro. La vida es polar, es así, ¿no? O sea, igual pues podemos estar tú y yo aquí bien contentos y ahorita salgo, atropellan a un hombre ahí y me toca verle las tripas de fuera y yo voy a decir, lo voy a querer ayudar y voy a sentir el golpe en mi estómago, pero igual voy a llegar a mi casa y voy a disfrutar de una noche a gusto con mis hijas viendo una película. Así es la vida. Entonces yo quería que porque la gente recordara a mi padre, la gente cuando estuviera ahí lo alcanzara a ver. Claro. Incluso, como dices, en los momentos que comúnmente les llamamos de crudeza o de dureza incluso, pues también finalmente nos conectan porque todos en algún momento pasamos por una situación de esa naturaleza, pero no por eso deja de ser o puede dejar de ser una cosa bella, ¿no? Sí. O poética, que al final yo creo que ahí está el fin del arte, ¿no? Sí, ¿no? Como la película de Verlos con eso. La vida es bella, ¿no? Ajá, Con claro. Benigni, que está bailándole y cantándole a su niño en el campo de concentración. En ese lugar tan fuerte, Sí. ¿no? Y que bueno, justamente creo que es el ejemplo más claro de cómo uno puede hacer convivir esas dos cosas, esa cosa catártica finalmente, Sí, que decía. smile, como decía Chaplin. Así Sí. es. Bueno, pues Daimari, muchas gracias por compartir esta conversación, las metodologías, los caminos. Muchísimas gracias. Un placer. Muchísimas gracias y muchas gracias. Nos vemos en una próxima emisión.